Entonces, la intención de la clase de hoy es dedicarla a dos temas. Por un lado, vamos a ver un ejemplo de PageRank. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de redes sociales. Y vamos a arrancar con PageRank. Para resumir un poquito lo que está en los videos, nosotros, la intención que hay detrás de este algoritmo es poder darle un orden en función de la importancia que pueda tener cada uno de los nodos. En particular, podemos considerar cada nodo como una página, ¿no? Y esa importancia no va a estar basada en el contenido de la página, sino que en los links que esta página tenga y también los links que apunten a esta página, ¿no? Entonces, si yo tengo una página que es referenciada por muchas otras páginas, va a ser más importante que una página que es referenciada por una sola página. A su vez, el grado de importancia que tenga la página que referencia también va a ser crítico, ¿no? Entonces, el concepto detrás de PageRank es que cada página va a tener una importancia, que es un valor de PageRank, y le va a ceder esa importancia en partes iguales a todas las páginas que referencia. Entonces, el PageRank de una página va a estar calculado como todas las porciones de PageRank que le dan las páginas que apuntan a ella, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un grafo como el siguiente, ¿no? Y cada una de estas es una página. Entonces supongamos que la página A tiene un link a B y un link a C. La página B tiene un link a A y un link a D. Y así sucesivamente, ¿no? C apunta a B y a A, D apunta a E, E apunta a D, a A y a F, y así seguimos. Entonces, si yo quiero saber cuán importante es A, por ejemplo, yo lo que tengo que ver es qué páginas apuntan a A. O sea, qué páginas contienen links hacia A. En este caso tenemos B y tenemos C. Y tenemos C. Entonces, tenemos que ver cuál es la importancia de B, y a esa importancia le vamos a sumar un medio, ¿no? Porque de B salen dos links. ¿Cuál es la importancia de C? Y le vamos a sumar un medio de la importancia de C, porque de C salen dos links. ¿Y cuál es el PageRank o la importancia que pueda tener E? Y eso también le vamos a sumar un medio, porque de también salen dos links. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el valor de A, yo voy a tener un medio de B más un medio de C más un tercio, perdón, porque acá teníamos a E va a D, a A y a F, de E. Eso lo vamos a multiplicar por un parámetro beta que va a valer entre 0,8 y 0,9. Nosotros en este caso estoy usando 0,85. Y con 1 menos beta, o sea, con 0,15, le voy a sumar como si fuera cada página equiprobable, porque lo que estoy haciendo es aplicar el elemento de teletransportación que me va a permitir evitar que se genere algún spider trap, en realidad, que se genere un loop en páginas que se referencian entre sí y terminen concentrando todo el valor de PageRank. Entonces, de esta forma, yo sé que con 0,15, con una probabilidad de 0,15 voy a poder saltar a cualquier página. Entonces, esto lo represento como 0,15 por la probabilidad que sean todos equiprobables, sea que un noveno en este caso, porque tengo 9 nodos. Para B, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar quiénes apuntan a B, A y C. Así que voy a tomar un tercio de A, porque A
referencia a B, a C y a G, y un medio de C porque C tiene 2 links. Y le voy a sumar 0,15 por un noveno. Para C lo mismo, C solo es apuntado por A, entonces lo que voy a hacer es tomar un tercio de A, porque A apunta a 3 elementos y reparte entonces en forma equitativa a los 3 elementos su PageRank, así que voy a tomar un tercio de A más 0,15 por un noveno. Con D recibe de B y de E. Con E está recibiendo exclusivamente todo el PageRank de D. F recibe un tercio de E y recibe un medio de I, que I apunta a H y a F. G recibe un tercio de A y un medio de F. H recibe un medio de I, un medio, y de G un medio también. Y por último recibe un medio de F, porque F tiene 2 links, un medio de F y un medio de G y todo H. ¿Sí? Entonces, así se van a distribuir los PageRank en cada uno de los I. Entonces vamos a ver cómo aplicaríamos el algoritmo. Esta es la que habíamos hecho. Inicialmente lo que vamos a hacer es considerar a todos los nodos equiprobables, así todos van a tener un noveno. Luego, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula en cada uno de los pasos. Entonces, para el primer paso, ahora voy a ver si puedo mover esto. Ahí. Para el primer paso, voy a aplicar esta fórmula y todos los nodos van a tener un PageRank de 1 y me va a dar estos valores para uno de los nodos. Si yo hago un segundo paso, voy a volver a dar la misma fórmula, pero ahora los valores ya no van a ser un noveno para todos, van a ser estos que acabo de calcular. Así que vuelvo a repetirla, otro paso, otro más, y así hasta que los valores tiendan a estabilizarse y van a converger a unos ciertos valores que en nuestro caso, después de varias iteraciones, lo que vamos a llegar es a estos valores. Entonces, para este grafo que tenemos acá, nuestros valores de PageRank serían para I 0.27, para H 0.17, para G 0.10, para F 0.15. Después E y D tienen 0.6 y 0.5, cada uno, muy poquito. Y después tenemos C con 0.3, B con 0.5 y A con 0.7, ¿sí? Entonces, con los valores que estamos manejando, o sea, con esta distribución inicial y considerando los links como medida de importancia, nuestro orden sería primero I, después H, después F, después G, y después tenemos E, tenemos D, B, no, perdón, primero era A, después viene E, D, B y último C. ¿Sí? Ahora voy a ir ahora al chat a ver si... ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a volver a la presentación. Voy a ver,
Paren, porque me quedé justo en el... Y en los videos vimos que había, sobre la misma base del algoritmo de PageRank, había un montón de derivados, ¿no? Un montón de variantes que nosotros podíamos aplicar sobre el mismo algoritmo que nos permitían ciertas cosas, ¿no? O sea, que podían tener distintos usos. Vamos a ver una de ellas. Quiero que vean que en realidad la mayoría, sobre esto mismo que vamos a ver, pueden aplicar otras variantes, ¿no? Porque nosotros vamos a ver topic rank, pero el trust rank es como si diéramos, por ejemplo, el peso a las páginas que nosotros consideramos confiables en vez de las que tienen el mismo tema. Y así con varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto solo a modo de ejemplo, sobre todo para que vean la diferencia de cómo varía el resultado del algoritmo haciendo un topic rank. Supongamos que tenemos el mismo elemento, o sea, el mismo grafo que teníamos antes, y lo que habíamos dicho es que para trabajar con los distintos derivados jugábamos con la teletransportación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar los valores sin teletransportación, ¿no? Estos son los valores que ya habíamos calculado en el ejemplo anterior, o sea, esto ya lo vimos, es lo que vimos recién, que, bueno, que A recibe de B, y recibe de C, y recibe de E, y así sucesivamente. Ahora, supongamos que nosotros detectamos que la consulta que nosotros tenemos que resolver desde un cierto tema, y las páginas A, B y C son, o sea, están asociadas a ese tema. Lo que nosotros vamos a querer hacer es darle mayor peso, mayor importancia a las páginas A, B y C. Eso no necesariamente las vuelve las más importantes de todas, ¿no? Porque hay que ver cómo juegan todos los links, pero sí le queremos dar mayor peso que el que tenían. No es lo mismo A que H para nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es teletransportarnos a las páginas o a los nodos, digamos, que corresponden, que están asociados al tema que nosotros identificamos en nuestra consulta, ¿sí? Entonces, en vez de teletransportarnos a todas las páginas o a cualquiera de las páginas por igual, con igual probabilidad, lo que vamos a hacer es teletransportarnos, pero exclusivamente a las páginas que nosotros identificamos como que contienen el tema asociado a nuestra consulta. Entonces, en nuestro caso, como es A, B y C, nosotros vamos a aplicar 1 menos beta, pero ya no vamos a hacer por 1/9, porque como tenemos 3 páginas, la vamos a multiplicar por 1/3, ¿sí? Entonces vamos a calcular el PageRank y le vamos a agregar la teletransportación exclusivamente a las páginas asociadas al tema que nosotros identificamos. O sea, A, B y C, ¿sí? Entonces vamos a hacer 0,15 por 1/3 le vamos a sumar a cada una de estas. Entonces, para nuestro ejemplo, nosotros vamos a tener estas fórmulas que vamos a estar aplicando en cada uno de los pasos. Inicialmente, al igual que antes, lo que vamos a hacer es partir con todos los valores de PageRank equiprobables, o sea, cada una de las páginas va a tener un PageRank de 1/9, pero ahora en cada uno de los pasos, igual que antes, aplicamos la fórmula, solo que ahora la teletransportación aplica solo a las páginas que tienen el tema asociado a la consulta que nosotros queremos resolver, ¿sí? De esta forma le vamos a estar dando más importancia a estas páginas. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas en cada paso y buscar
en qué valores converge. En este caso, después de varias iteraciones, vamos a llegar a estos valores. Entonces, para nuestra consulta, nosotros acá, aplicando topic rank, lo que vamos a obtener es que primero vamos a tener A, después la I, después la B, después la H, y después vamos a pasar a la C, y después vamos a tener, bueno, la F, la G, y bueno, y última la D y la E, ¿sí? Fíjense cómo cambiaron los valores. Nosotros antes A, B y C aparecían al final de nuestro ranking, y toda la concentración estaba acá, en función de los links. Ahora, considerando que A, B y C son más importantes, A, B y C se filtran entre los valores primeros, lo cual no quiere decir que A, B y C vayan a estar primeros en el ranking, ¿sí? Pero sí les está dando un peso adicional porque se teletransporta exclusivamente a los nodos que están asociados con el tema de la consulta que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, este es un ejemplito de cómo podríamos nosotros, modificando la teletransportación, darle mayor importancia a ciertos nodos, en este caso con topic rank. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, un planteo similar al del trust rank, si nosotros dijéramos este nodo y este nodo son confiables, nos vamos a teletransportar exclusivamente a esos nodos y ver cómo fluye después de las distintas iteraciones, ¿sí? La práctica sería la misma. Y vemos que se ven afectados estos valores, porque claro, ahora estos nodos para nosotros son más importantes que los simples links, ¿no? Que el simple análisis de links. Ahora voy a volver al chat a ver si... Beta en realidad es un parámetro, ¿no? Tenés que evaluar qué valor puede tomar, pero en general lo vas a poner entre 0,8 y 0,9, y tenés que ver cuál de ellos, o sea, en medio de eso, más o menos cómo te resulta, cuál te da mejores resultados, pero no vas a aumentarlo más allá de eso. Pues si beta es demasiado grande, no vas a teletransportar. Si bajás, en realidad, si vos querés darle más importancia a la teletransportación, tenés que, al revés, bajar beta. Pero igual tampoco le vas a, pues, te vas a pasar, si vos le pones beta muy chico, le vas a estar dando más importancia a lo que vos conocés del tema que vos podés asociar que tiene, por ejemplo, en este caso que vimos, pero no vas a estar dándole el peso suficiente a los links que tienen las páginas. Hasta acá vamos bien, a ver, voy a bajar, creo que... ¿Alguna otra consulta sobre PageRank? No, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Que es redes sociales. Vamos a, bueno, en un momento le dedicamos una clase entera a redes sociales, lo hemos intentado comprimir un poco, pero vamos a ver en la clase de hoy algunas características que tienen, bueno, los grafos y en particular las redes sociales, y vamos a ver dos métodos que en esencia tienen o sea, los métodos son distintos, pero la lógica detrás de ellos es bastante
similar para detectar comunidades en redes sociales. Entonces, esta es información del 2019, la presentación vieja tenía información de 2014, 2015, así que decidimos actualizarla un poco. Pero el hecho es que las redes sociales son parte de nuestra vida, ¿no? Y todos tenemos usuarios en varias de ellas. Así que, pero lo interesante es poder ver cómo funcionan, o sea, la estructura que mantienen, que si bien todas tienen lógicas distintas, tienen como aplicaciones en sí, la estructura es muy similar, ¿no? Y tiene características muy similares entre sí. Así que sobre eso es lo que vamos a estar viendo. Las redes sociales pueden representarse como grafos, ¿no? Dependiendo del tipo de red social, puede llegar a ser un grafo dirigido o no dirigido. En el caso de Twitter, uno sigue a un cierto usuario, entonces es dirigido, ¿no? Porque podría uno seguir un usuario y ese usuario no seguir. Instagram, todo eso es lo mismo. Ahora, en Facebook, por ejemplo, si existe una conexión entre dos usuarios, esa conexión existe, digamos, y es simétrica independientemente de quién haya enviado la solicitud, ¿no? Entonces, en este caso, Facebook puede representarse como un grafo no dirigido. No sé si han visto alguna vez este grafo, pero es un caso muy conocido, que en realidad la historia detrás de este grafo es de un club de karate que se llama Zachary, que lo que ocurrió es que una persona durante varios años, creo que como 3 años, se dedicó a registrar cómo interactuaba la gente, ¿no? Dentro del club de karate. Quién hablaba con quién tenía contacto con quién, y fue tomando nota de cuáles eran las relaciones entre las distintas personas que participaban en digamos, que eran parte del club, ¿no? Ahora, un día hubo un conflicto, ¿no? Este de por acá es el instructor y este por acá es el dueño del club. No se pusieron de acuerdo en una cuestión y decidieron abrirse, ¿no? Abrir el negocio. Y el grafo muestra, por un lado en rojo los que se quedaron con el instructor, por otro lado en azul los que se quedaron con el dueño, y fíjense cómo se habían dado las relaciones, ¿no? Esta interacción, los que se quedaron con el instructor eran los que tenían más relación con este instructor, los que se quedaron con el dueño eran los que tendrían a tener más relación con el dueño, con lo cual, de haber analizado únicamente el grafo, no se pudo haber llegado a predecir que se trataban de dos comunidades, ¿no? Y de haber un split iba a darse por acá. Hay algunos valores en medio, este tal vez podía estar acá o podía estar acá, este pudo estar acá o acá, no sé, pero hay algunos que claramente tenían relación más con uno que con otro. Este grafo representa los distintos elementos que se pueden utilizar en recetas y cómo interactúan entre sí, ¿no? O sea, qué cosa comparte receta con cuál otra, y el tamaño indica cuál es la importancia, o sea, en cuántas recetas aparece. Entonces, como vimos antes que las redes sociales o sea, las redes en general se pueden representar en grafos, vamos a ver algunas características de los grafos. Para empezar, esto calculo que ya todos lo saben, pero cada uno de estos son los nodos. Las líneas que unen dos nodos los llamamos aristas,
Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un grafo con 16 nodos y 14 aristas, ¿no? Hay algunos elementos que no todos están unidos entre sí y hay algunos que tienen más aristas que otros. El grado es la cantidad de aristas que salen de él, si se quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que está acá pintado con rojo es de grado 4. Este de acá es de grado 2. Este es de grado 1, ¿sí? Entonces, el grado promedio se puede calcular como 2 por la cantidad de aristas dividido la cantidad de nodos. Entonces, en este caso sería 28 dividido 16, 1,75. Ese es el grado, bueno, y no, la idea de nodo y arista, que en realidad es algo que seguramente ya lo vieron. Se llama grafo completo a el grafo en el cual todos los nodos, todos los elementos se relacionan con todos, ¿no? Entonces, cada nodo tiene, si tenemos n nodos, tenemos n-1 aristas que salen de cada nodo, ¿no? O sea, el grado de cada nodo es n-1. Y obviamente el grado promedio también es n-1, ¿no? Ahora, una red social sabemos que dista muchísimo de esto. Una red social en realidad es un grafo disperso, porque dentro de una red social uno tiene relación con muy pocos elementos, o sea, muy pocas personas, ¿no? En comparación, ¿no? Con la cantidad total de personas que tienen un usuario en la red social. Entonces, es un grafo, pero que tiene características particulares. Ahora, vamos a ver algunas otras características de los grafos. Nosotros podemos tener un grafo dirigido. En el caso de Twitter, nosotros, como un usuario sigue a otro, el grafo que lo representa es dirigido, ¿no? Y marca en qué dirección se da esa relación. Un grafo no dirigido, como en Facebook. En Facebook, nosotros tenemos una relación de amistad entre dos elementos y esa relación no importa, o sea, es simétrica, ¿no? Este es amigo de este es amigo de este. No puede existir una sin la otra. Entonces se representa con un grafo no dirigido. Las aristas, a su vez, pueden o no tener peso. Si nosotros tomamos, por ejemplo, los likes que intercambiaron usuarios entre sí, ¿no? O sea, yo te doy un like a vos, vos me das un like a mí, y así a las publicaciones que cada uno de nosotros hace, yo podría darle un peso a esa relación. Entonces, cuanto más, digamos, peso tenga, más estrecha es la relación que existe entre dos usuarios. Y cuanto menos peso, menos estrecha es, se supone, ¿no? O sea, estos dos se dieron menos likes entre sí. Podemos asumir que la relación es menos estrecha que entre estos dos que se han dado más likes entre sí. Entonces, acá tenemos aristas con un cierto peso asociado. En este caso, cuando hablamos de amistad y no de likes, es sin peso, porque la relación existe o no, es binaria, no tenemos una relación parcial, ni podemos evaluar cuán fuerte es la relación en función de que si son o no amigos, ¿no? Sí podríamos evaluar los likes, la cantidad de menciones, un montón de cosas, pero no en función de la amistad. Entonces, en función de la amistad en Facebook, las aristas no tienen peso. Ahora vamos a hablar de qué es un camino. Supongamos que yo tengo un nodo y tengo otro nodo. Yo quiero buscar caminos entre estos dos nodos. Yo podría decir, bueno, este es un camino posible entre estos dos nodos, ¿no?
Ahora, este no es el camino mínimo. Podrían existir otros caminos, en este caso existe otro camino, que si yo quiero marcar la relación entre estos dos nodos, podría hacerlo a través de este camino, que es más corto. Entonces, vamos a definir diámetro como el máximo valor que hay entre todos los caminos mínimos. O sea, yo tomo todos los posibles caminos mínimos y el más largo es el que me determina el diámetro. En este caso, seguramente venga por acá, posiblemente hasta acá. ¿Sí? Puedo tener un camino, hay caminos mínimos que son mucho más cortos, pero el diámetro es el más largo de todos los caminos mínimos que yo tenga en un grafo. A ver, voy a ver si tengo que pasar de ventana, por eso voy a ver si hay alguna consulta. No, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces volvemos. Por otro lado, nosotros cada grafo lo podemos representar como una matriz de adyacencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este grafo, por ejemplo, nosotros podríamos decir que todos contra todos, obviamente los del medio no tenemos nada, y entonces A se relaciona tiene un link a B, o sea, se relaciona con B, B tiene un link a A, y a C y a D, D tiene a B, a E y a F, E tiene a D y a F, y F tiene a D y a E. ¿Sí? Esta matriz representa este grafo. Ahora, si yo tomara un grafo dirigido, yo tendría que asignarle un signo a este peso, ¿no? O sea, yo digo, bueno, A apunta a B. Entonces, si A es 1, B es menos 1. B apunta a C. B apunta a C, entonces C es apuntado por B. B es apuntado por D. Entonces, si vamos del otro lado, D apunta a B, ¿no? Y así con todo. Entonces, si queremos representar en una matriz un grafo dirigido, lo podemos hacer de esta forma. Si queremos aplicar peso, también podemos hacerlo directamente asignándole un valor. Yo hasta ahora usaba 0 o 1, ¿no? O menos 1 en el dirigido. Acá podemos decir que entre A y B tenemos un peso de 43. Entre B y C, 25. Entre B y D, 14. Entre D y E, 12. E y F, le asignamos E y F 19. Y bueno, obviamente, y D y F 6, que es la más finita de todas, ¿no? Entonces, de esta forma podemos representarlo cuando las aristas tienen un peso. Bueno, entonces ahora que vimos distintas alternativas para representar un grafo, vamos a ver qué es el coeficiente de clustering. Lo que mide el coeficiente de clustering es cuán conectados están los vecinos de un cierto nodo. ¿Sí? Esto nos va a dar un valor entre 0 y 1. Y lo que mide es, con respecto a un nodo, todos sus vecinos cuán conectados están. En el primer ejemplo, por ejemplo, no hay ninguna conexión entre los vecinos.
están todos conectados con el nodo I, pero no están conectados entre sí. En el segundo ejemplo, tenemos una conexión. En el tercer ejemplo, tenemos todos conectados con todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo medimos, cómo calculamos el coeficiente de clustering? Vamos a tomar la cantidad de aristas que hay entre los vecinos. En este caso es 0, en este caso es 1, en este caso es 3. Vamos a tomar el grado del nodo. En todos es 3, ¿no? I tiene 3 vecinos, así que el grado de I es 3. Y vamos a calcular el coeficiente como 2E, o sea, 2 por la cantidad de aristas que tienen entre los vecinos, dividido el grado por el grado menos 1. Para el primer caso es 2 por 0, dividido, no importa, 0. Para el segundo caso es 2 por 1, es 2, dividido K por K menos 1. El grado es 3, así que 3 por 2, 6. Así que es 2 sextos, que es un tercio. Para el tercer caso es la cantidad de aristas 3 por 2, 6, dividido 3, que es el grado, por 2, que es el grado más 1, 6. 6 sextos, así que es 1. Así que estos son 3 ejemplos. Este es el extremo en donde no existe relación entre los nodos vecinos, y este es el caso en el cual el coeficiente es 1 porque todos los nodos vecinos están relacionados entre sí. Bueno, y este también. Entonces, esta es la fórmula para calcular el coeficiente de clustering promedio, ¿no? O sea, en donde tenemos que calcular todos los coeficientes de clustering. Esta es la... acá estamos volviendo al pasado y estamos evaluando el coeficiente de clustering de MSN, que hace muchos años se usaba, no me dirá. Pero lo importante acá es, fíjense, que lo que estamos haciendo es graficar el coeficiente de clustering de los distintos elementos. El promedio es 0.11. Lo que hicimos es graficar la probabilidad de que un nodo tenga grado K. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de los grados del nodo, no? La probabilidad de que sea de grado 1, parece estar en punto 65 tal vez, no sé. La probabilidad de que sea de grado 2, la probabilidad de que sea de grado 3, la probabilidad de que sea de grado 4, ¿sí? Y acá lo que hicimos fue, con esta misma información, lo que muestra es esa, digamos, sobre los grados, la cantidad de nodos que tienen cada uno de estos grados, ¿no? Esto mismo representado en una escala logarítmica. ¿Y qué es lo que estamos intentando ver? El grado promedio es 14.4, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando ver? Vamos a intentar ver la diferencia entre una power law y una exponencial, ¿no? Porque parecen similares en cuanto al plot, pero son cosas distintas, ¿no? Y las redes sociales responden a power laws. Entonces, fíjense que una power law si es x a la menos algo, ¿no? Eso es lo que estamos graficando. Y tiene esta forma, sí, x a la menos algo. Cuando nosotros la graficamos en escala logarítmica, ajusta a una recta. Esto, por ejemplo, es Flickr
bueno, el grado graficado en escala logarítmica. Y miren cuántas, digamos, algunos ejemplos que en realidad de redes que ajustan a power laws. En general las redes sociales también, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de redes que ajustan a power law y vamos a ver ahora algunas características que tienen. Para empezar, no pueden surgir de eventos independientes. ¿A qué nos referimos con esto? Si los eventos fueran independientes, sería igual de probable que yo agregue una arista en cualquier lado de la red, por ejemplo, ¿no? No importa en dónde. La realidad es que no todas las aristas, no todos los lugares, digamos, son igual de probables de recibir una arista, o no todos los nodos son igual de probables de aumentar en uno su grado, ¿no? Porque hay nodos que tienen más grados y tienden a tener más grados, y hay otros nodos que son menos probables de recibir una arista, ¿no? O de tener, por ejemplo, una amistad nueva en Facebook. Fíjense, tenemos algunos nodos siempre que tienen más uniones, que son los que llamamos hubs, y otros nodos que son como periféricos, ¿no? Que tienen menor grado y que tienen menos uniones. A su vez, existen distintos caminos para llegar de un nodo a otro, ¿no? O sea, si uno es amigo de uno y uno es amigo del otro, es probable que acá se genere una relación de amistad o acá, porque funciona así, ¿no? Entonces, estas características hacen que, por ejemplo, si nosotros removemos algún nodo al azar, es muy probable que, a menos que removamos justo un hub, la red sea resistente a fallas. ¿Esto por qué? Porque existe redundancia, ¿no? O sea, existen varios caminos entre distintos nodos dentro de la red. Si desconecto un hub, sí es un problema. Si desconecto un no hub, si desconecto por ejemplo, estos dos, en vez de hacer este camino, hace este otro camino, pero llega. Esto se ve mucho, este tipo de modelos, en redes de tendido eléctrico, ¿no? Para evitar fallas, que caiga todo cuando hay una falla en alguno de los segmentos. Entonces, algunas características de las power law. Fíjense que nosotros tenemos, todos estos tienen valores entre cerca, bueno, este de 1,5, 2, y entre 2 y 3, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dentro de estos valores, que esto cumple, digamos, ¿no? Nosotros podemos calcular el promedio. O sea, nosotros podemos calcular el promedio del grado. Ahora, la varianza es infinita. ¿Por qué? Imagínense que nosotros, no sé, tenemos la mayoría de los muchos nodos que tienen, no sé, 2, 3, 4 conexiones. Ahora, tomamos un nodo, uno solo puede tener 500 conexiones. Entonces, si tomamos ese nodo en cuenta, nuestro promedio pasa a ser uno totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la distribución responde a un power law. Entonces, muy pocos elementos van a tener valores muy altos y muchos elementos van a tener valores muy similares.
Y eso va a generar que, si, según qué elementos tome, podría generar una varianza, digamos, infinita. Y el otro tema es que admite el fenómeno del cisne negro. Y vamos a ver de qué se trata. Cuando nosotros tenemos un evento inesperado, por ejemplo, aparece, no sé, un contacto con un montón de amistades, muchas más que el promedio, tiene un impacto significativo en lo que estamos observando, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, estamos evaluando la cantidad de contactos que tienen en promedio los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Nosotros vamos a tener unas ciertas estadísticas. Ahora, se anota algún famoso en la Facultad de Ingeniería y esas estadísticas se van a disparar, ¿no? ¿Es algo que es posible? Sí, es algo que es posible. ¿Es algo esperado? No, no es algo esperado, ¿no? O sea, que se aparezca otra Graciela Alfano entre los alumnos de ingeniería. Pero es algo que es posible. Y de ocurrir, tendría un impacto significativo en las estadísticas que estamos manejando. Es algo que, o sea, no hace que todos nuestros algoritmos predictivos puedan fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque responde una power law. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una distribución normal y una distribución del tipo power law? Si nosotros, por ejemplo, calculamos el promedio de edades de la gente presente en un grupo y nos da 50 y pico, no sé, 58. Ahora aparece Mirta con 125 años y ese promedio, en vez de 58, nos dará 59, nos dará 60. ¿Por qué? Porque la distribución de edades es normal. Ahora, supongamos que nos pasa lo mismo con el promedio de ingresos de los que concurren a una charla en la facultad. No sé, nos da 30.000 pesos. Ahora, de repente entra a la charla Bill Gates. Ese promedio se va a 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la distribución no es normal, porque este claramente es un caso que es posible, es sorprendente, claramente, y nos rompe todas las estadísticas, ¿no? Entonces, en las redes sociales tenemos que tener cuidado porque pueden ocurrir estas cosas. Se da el fenómeno de que, bueno, el rico se vuelve más rico, se da los elementos que están por acá, o sea, los que tienen grado más alto, tienden a hacer nuevas conexiones más probable, o con mayor probabilidad que los elementos que están por acá y tienen un grado más bajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un elemento que tiene 30 contactos, es mucho menos probable que esa persona tenga un contacto nuevo que uno que tiene 5.000 contactos. ¿Sí? Entonces, esto es consecuencia de cómo se da la distribución. Y bueno, ya aparecen hubs, ¿no? Que son estos contactos que tienen un montón de contactos y que por los cuales pasan muchísimos caminos. Entonces, características de una red social. Es un único elemento conexo gigante, responde la distribución de grado, responde una power law,
el camino mínimo promedio es pequeño, y esto es el fenómeno del mundo pequeño, y ahora lo vamos a ver, y el coeficiente de clustering es alto. Una vez que nosotros tenemos una relación entre uno y otro, es muy probable que eso se relacionen entre sí y así. Entonces, ¿a qué nos referimos con el mundo pequeño? Seguramente han escuchado hablar sobre los 6 grados de separación de Kevin Bacon, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de dónde surgió también esto, ¿no? Esta persona, hace muchos años, decidió hacer un experimento. Le entregó una serie de cartas a gente elegida al azar, ¿no? En el centro de Estados Unidos. Y le pidió que se la entreguen, se la envíen a un señor que estaba ubicado en la costa este, en el estado de Massachusetts. La consigna era simple. Si conocían a la persona, que se la manden. Si no conocían a la persona, que se la manden a alguien que ellos creían que tenía chances de conocer. Entonces, de esta forma, entregó un montón de cartas, recibió un montón de cartas y evaluó cuántos saltos, si se quiere, cuántos traspasos de mano habían recibido la carta hasta lograr llegar al destinatario. Obviamente estas personas de acá muy probablemente no lo conocían, ¿no? O sea, no era una persona conocida. Pero en función de este experimento llegó a la conclusión de que con en promedio 6 saltos o 6 envíos, la carta lograba llegar desde acá hasta acá en manos de, que había sido entregada en manos de gente que en principio era desconocida, a una persona que en principio esta gente no conocía. De ahí sale el número en realidad. Ahora, si vamos a las estadísticas de Facebook, según lo que ellos mismos dicen, en promedio tenemos 3,57 saltos para pasar de una persona a cualquier otra persona dentro de la red. Dice que entre 2,9 y 4,2 grados de separación. ¿Sí? Habría que probarlo, pero posiblemente, o sea, eso habría que, eso es lo que ellos han publicado en función de lo que ellos han estudiado sobre la red social. A ver, vamos a ver si hasta ahora me surgió alguna consulta. Los famosos, no tengo idea si estudian, es una buena pregunta, Ronnie, pero la verdad es que no, preferiría no meterme en eso. Pero sí, John Travolta viene a comprar medialunas a Buenos Aires, si se anota en FIUBA no sé lo que puede pasar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Pablo, en general, dentro de la red, esa separación. Bueno, volvemos. Entonces, ¿qué es la clausura triangular? Un poco lo habíamos hablado recién, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un par de contactos, A conoce a B y A conoce a C, en algún momento B y C se van a conocer. Eso pasa, y a todos nos ha pasado,
Pero es algo muy importante porque es lo que le da a la red social la estructura tan particular que tiene, ¿no? Entonces, ¿en cuántos triángulos participa un cierto nodo? Eso nos da un grado de sociabilidad, si se quiere, y de importancia que tiene. Entonces, esto repite un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Las redes sociales presentan una cantidad de triángulos mucho mayor a un grafo aleatorio. Esto genera un mayor coeficiente de clustering y da origen al fenómeno de mundo pequeño. Entonces, en teoría, en promedio tenemos 6 links que separan a Kevin Bacon de cualquier otro actor. Máximo es 10 y habría que buscarlo. Y ¿cuánto dicen que es el número para Guillermo Francella? ¿Alguno sabe? 4, 3, 1. 1. O decir que Francella lo conoce a Kevin Bacon. Vamos a ver. El número es 3. Trabajó con Darín en El secreto de, o sea, eso es a través de películas, no está hecho. En El secreto de sus ojos, Summit y Murder in the First. Bueno. Tres también. Bueno, si ellos... 13 es menos de lo que cualquiera pudo pensar. Obviamente dijeron varios. A ver, alguien... Christian y ¿quién más? Christian, ¿fue el único que dijo 3? A ver, Gastón Pauls, ¿qué dice? Dice 3. No sé por qué debe tener 2, pero puede ser, ¿eh? Estebanés, ¿cómo se llama Estebanés? Pásame el nombre completo. Actores. Yo pruebo con Estebanés, pero me van a tener que decir, ¿Sebastián Estebanés? Tal vez encontramos el 10º. No, ni... ahí. 3. A ver, al final son 3 grados de separación. Con Moria. No sé si... A ver, podemos probar. Tres también. No sé quién es Karina, chicos. Pero bueno, así que se pueden, el link está pegado en la presentación, así que se pueden después divertir un rato probando. A ver si encuentran quién es el argentino con menor grado de separación con Kevin Bacon. Acá tenemos otro. Miren, Natalia Oreiro también está. Bueno. Siguiente. Centralidad. Como ustedes ven, hay ciertos nodos que van a tener un grado muchísimo más alto que otros, ¿no? Eso ya lo habíamos visto.
Entonces, esos nodos que también hablábamos de hubs hace un rato, tienen una importancia distinta a otros, pero la centralidad se podría evaluar de distintas formas. Una forma de evaluarla, bueno, Barack Obama tiene un montón de personaje central en Twitter, eso seguro. Una forma de evaluarla es en función del grado, ¿no? O sea, si nosotros decimos el grado de este nodo es 5, el grado de este nodo es 2, el grado de este nodo es 1. Esa es una forma de evaluar la centralidad y la importancia que tiene ese nodo. Otra es lo que se conoce como betweenness, que es la cantidad de caminos mínimos que pasan por ese nodo. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos, en este, bueno, es fácil, ¿no? Porque de este en este, por este pasan hasta acá, hasta acá, hasta acá, y después de acá, acá, y de acá, acá, ¿no? En este pasa de este a este, de este a este, de este a este, de este a este, después de este a este, a este, a este, a este, a este, y bueno, finalmente a este. Ese es el último. Entonces, este tendría un valor de 4, este tendría un valor de 10. Otra forma es hacer una especie de PageRank, ¿no? En función de quién está conectado con quién y cuáles son las conexiones que tiene, ¿sí? Porque no es lo mismo este que tiene 3, a lo mejor, que si acá este tuviera 3, ¿no? Porque o 4. Porque con qué, no solo es importante saber cuántas conexiones tiene el nodo, sino que con qué nodos está conectado. Si está conectado con un hub o es un hub, es más importante que si es un nodo que está conectado con algún otro nodo que tiene 3 o 4 conexiones nada más. Entonces, eso también es importante. Y entonces hacer una especie de PageRank sin teletransportación nos permitiría obtener ese valor. Bueno, entonces, como vimos antes, hay algunas uniones que son más fuertes que otras, ¿no? Hay algunas que son estas, por ejemplo. Acá son uniones débiles, si se fijan, no tenemos mucha redundancia y este está conectado con uno solo de este grupo de nodos, por decirlo por ahora. Estas tienen muchas interconexiones entre sí, lo cual genera uniones mucho más fuertes dentro de este grupo de nodos. Nosotros vamos a llamar, por un lado acá tenemos nodos que están conectados todos con todos, ¿no? Ahora, cuando tenemos este tipo de situaciones, vamos a decir que es un puente entre dos grupos de nodos. Si nosotros, ¿qué es un puente? Es una arista que no tiene vecinos, o sea, cuyos nodos no tienen vecinos en común. Si yo, por ejemplo, yo tuviera acá un nodo más que, digamos, estuviera conectado con A y que me diera un camino hacia B, no sería un puente, porque de romperse este yo puedo pasar en 2 saltos, ¿no? De A a B, pero como acá para el camino entre A y B de no existir este es de 4, 1, 2, 3, 4, este es un puente, porque no tengo forma de en 2 saltos pasar de uno al otro si no existe este. Entonces, como dijimos antes, tenemos algunas uniones que son más fuertes, otras uniones que son más débiles. Pero no solo es importante estudiar las uniones dentro de, o sea, las uniones fuertes, sino que también es importante entender
cómo se dan las uniones débiles, ¿no? Para entender cómo se comporta la red. Porque son las que eventualmente después pueden generar nuevas uniones también. Este modelo nos da la idea de que una red social se compone de varios clústeres que nosotros vamos a llamar comunidades conectados entre sí. Y vamos a ver cómo se podrían detectar comunidades. Nosotros vamos a ver dos métodos. Para empezar, vamos a definir el concepto de modularidad. Lo que mide la modularidad es la calidad que existe entre dentro de las comunidades, ¿no? Cuanto más elevado nos da ese valor, más conectados están los elementos dentro de la comunidad y menos con otras, ¿no? O sea, si nosotros acá tenemos, por ejemplo, yo puse en distintos colores lo que podrían ser distintas comunidades, ¿no? Si nosotros tenemos estos elementos, y estos elementos son una segunda comunidad, estos son una tercera, pero yo tengo acá una conexión entre este, y otra entre este, y otra entre este y este, en realidad estas dos comunidades están interconectadas de muchas formas. En cambio, si tengo una sola arista entre ambas comunidades, la comunicación existe, pero es mucho menor, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos con modularidad es que dentro de la misma comunidad, el coeficiente de algo, o sea, el coeficiente sí, nos dé un valor alto. Y, o sea, que estén muy conectados. Y entre dos comunidades que no estén lo menos posible conectados, por decirlo, que no estén muy conectados. Entonces, acá tendríamos tres comunidades, ¿no? La fórmula que vamos a usar es esta. Y lo que nosotros vamos a buscar es de estudiar cuál es la diferencia entre los links que tenemos dentro de la comunidad y los links, o sea, los que tendríamos de ser un modelo aleatorio. O sea, la intención es que si nosotros tenemos muchos links dentro de la comunidad, esa modularidad va a dar más alta. Y si no tenemos vínculos, o sea, si tenemos pocos links con alguno subred, eso se ha identificado como una comunidad aparte, ¿no? Porque si no, de estar juntos, de repente nos daría una menor modularidad. Esto nos muestra la gráfica de la función de modularidad. Y algo interesante de esto es que acá tenemos una meseta, ¿no? Que maximiza los valores de esta función. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, estas son dos variaciones, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Que hay distintos caminos, distintas opciones que nos llevan a nuestro máximo. Son distintos algoritmos, distintas aproximaciones, y todas ellas nos dan valores muy similares. ¿Sí? Entonces, no existe un único valor que maximice. Existen distintas alternativas y todas ellas nos dan un valor muy similar. Y esto es algo importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo uno de los algoritmos. Lo que vamos a empezar haciendo, a ver, espérenme que antes de empezar, vamos a ver si hay alguna pregunta. Norma Leandro tiene grado 2. Jorge Porcel tiene grado 2. Bueno, está.
Está bien. Me alegro más por pero bueno. Son hallazgos, se van a entretener con eso. A ver, bueno. Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos. Acá tenemos el primer algoritmo que vamos a ver. Bueno, estas son las personas que trabajaron en él, pero se lo conoce como Louvain por el lugar, en realidad, en donde se desarrolló, no por los nombres de las personas. Y va a trabajar directamente con la función de modularidad. Nosotros lo que vamos a hacer con Louvain es asignar, inicialmente cada nodo va a ser considerado una comunidad, ¿no? Para cada uno de los nodos vamos a calcular la función de modularidad suponiendo que ese nodo forman una comunidad con cada uno de sus vecinos. Y vamos a comparar cuál es el valor que maximiza esa función. Para verlo en forma gráfica, supongamos que tenemos esta red, ¿no? Y queremos, inicialmente, cada color es una comunidad distinta, ¿no? Así que inicialmente todos los nodos van a ser, cada uno va a ser una comunidad y vamos a calcular Q, que es nuestra función de modularidad. Luego, para cada uno de los nodos vamos a tomarlo y vamos a ver cuáles son sus vecinos. En este caso tenemos 1, 2, 3 vecinos. Entonces vamos a suponer que este nodo y el primero de los vecinos es una comunidad. Y vamos a calcular la modularidad suponiendo que estos dos nodos forman parte de una comunidad. Después vamos a hacer lo mismo calculando como si estos dos nodos formaran parte de una comunidad. Y después vamos a hacer lo mismo calculando como si estos dos. Vamos a comparar el valor de modularidad que nos da y vamos a quedarnos con el que nos indique que hay mayor modularidad, porque la función Q, si volvemos, es una resta, ¿no? Es la diferencia, entonces, por eso es que acá dice minimice Q, porque eso maximiza la modularidad. Y esto lo vamos a repetir con cada uno de los nodos en varias iteraciones hasta que no convenga unir ningún nodo con ninguna comunidad vecina. Eso nos va a dar una solución que va a maximizar la modularidad de la red, ¿no? Entonces, algunas consideraciones. Para redes muy grandes, podría aumentar la modularidad uniendo dos comunidades que son naturalmente separadas. Afecta el tamaño de la red y podría no detectar alguna comunidad muy pequeña. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna consulta, chicos? No, yo no, a mí me divierte. Yo probé varios nombres, no te preocupes. Yo también probé. Erika Rivas. Lo que sí me estoy preocupando es que hay algunas personas que yo no sé quiénes son. Cuando ubicás a Norma Leandro y no a Erika Rivas, ya es como que ya me empiezo a sentir un poquito mal. Bueno, vamos a seguir mejor antes de deprimirme.
Zulma Lobato. Ay, por Dios. Bueno, chicos, ustedes me pasan el reporte después de quienes aparecieron y nosotros vamos a ver, si no hay consultas, vamos a seguir con otro método que también nos permite detectar comunidades, que en realidad, si bien son dos métodos distintos, la idea, la lógica, digamos, en realidad hacen lo mismo de formas distintas, ¿no? En uno buscan proximidad y en otro, Infomap toma un criterio totalmente distinto para evaluar cómo mide, en dónde poner un nodo, en si pertenece o no a una comunidad, que ahora lo vamos a ver, pero hay una lógica similar detrás del proceso. Entonces, el segundo método que vamos a ver es Infomap. Infomap, y acá hago un paréntesis, y me da mucha pena que este cuatrimestre no hayamos dado compresión, porque posiblemente, habiendo visto compresión, bueno, les hubiese resultado tal vez más intuitivo lo que hace este método. Y de todas formas, lo que usa de compresión es algo que se pueden encontrar en el apunte, y es algo bastante simple, digamos, ¿no? Y voy a intentar explicárselos muy rapidito ahora, pero después les recomiendo leer en el apunte la parte de introducción a la teoría de información y códigos de Huffman. Nada más, no tiene mucha relación con Huffman lo que usa Infomap. Así que después les recomiendo leer. Pero bueno, hecha esa aclaración, seguimos. Lo que hace es, a cada nodo le asigna un código binario con una longitud que sea inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia. O sea, si yo tengo un nodo que durante un random walk es muy probable que sea visitado varias veces, a ese nodo le voy a asignar un código lo más corto posible. Un código binario, ¿no? Entonces, le asignan un código binario lo más corto posible. Si yo tengo un nodo que durante un random walk tiene poca probabilidad de aparecer, de una poca probabilidad de ocurrencia, a ese nodo le voy a asignar un código más largo, porque como va a aparecer pocas veces, no me interesa que el código sea más largo. En cambio, el nodo que tiene más probabilidad de aparecer muchas veces, le voy a asignar un código lo más cortito posible. ¿Por qué hago eso? Porque el objetivo de Infomap va a ser minimizar el código obtenido, el código generado visitando distintos nodos a través de un random walk. ¿Sí? Entonces, dicho esto, lo que vamos a ver es que en realidad no va a asignar un único código a nivel red, lo que va a hacer es asignar una codificación binaria dentro de cada comunidad. O sea, si yo tengo 4 comunidades, voy a tener 4 elementos con el código 00, 01, o 101 o lo que sea. Se van a repetir en distintas comunidades la codificación que use. Y le va a asignar una codificación al cambio de comunidad. Entonces yo, como tengo más chances de manejarme dentro de la comunidad, porque los elementos de la comunidad están más conectados entre sí, voy a codificar con códigos chiquitos, más cortos, los elementos dentro de la comunidad, y cuando salgo
de la comunidad, voy a asignarle un código de salida que obviamente tiene que ser dentro de la misma codificación que estoy generando para cada comunidad, ¿no? O sea, cada codificación de la comunidad tiene un código que implica ir a tal otra comunidad para pasar entre comunidades. Inicialmente lo vamos a asignarle a cada nodo una comunidad distinta, con lo cual va a haber un único código que va a ser el nodo y otro código que va a ser irnos a otra comunidad, nada más. Después, lo que vamos a hacer es, para cada uno de los pasos, justamente lo mismo que veíamos antes, ver cómo, uniéndonos con los nodos vecinos, si mejoro la longitud del random walk, generando, si mi nodo fuera una parte de una misma comunidad con el nodo del lado, con el de al lado, con el otro y con el otro. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos lo mismo que teníamos antes, cada nodo es una comunidad, ¿no? Entonces, partimos de un nodo y vamos a verificar el código que genera si nosotros suponemos que estos dos nodos forman parte de una comunidad. Entonces este sería, no sé, el 00 y el 01. En realidad tendríamos que asignarle 3 bits, ¿no? Porque va a haber un bit para salir de comunidad. Entonces sería, no sé, el 000 y 001 y el 010 para salir. Vamos a hacer lo mismo tomando este nodo con su otro vecino y con su otro vecino. Nos fijamos, generamos un random walk, para, digamos, distintos random walks para estas combinaciones y vemos cuál nos da un camino más corto. Nos quedamos con el camino más corto y volvemos a repetir para los demás nodos. ¿Sí? De esta forma, después de una serie de iteraciones, vamos a ver que llegamos a un valor, a una distribución de nodos, en realidad, en comunidades, que se estabiliza igual que antes, que ya no me conviene unir mi nodo con la comunidad vecina, porque eso me alargaría en la codificación del random walk. Como las longitudes de los códigos son proporcionales a la probabilidad, o sea, inversamente proporcionales a la probabilidad de ocurrencia de visita de ese nodo, los nodos más probables van a tener códigos más cortos, los nodos menos probables van a tener códigos más largos, y poniendo yo todos una serie de nodos dentro de la misma comunidad que se visitan mucho mutuamente, yo voy a garantizar poder tener códigos más cortos. Si yo tengo una única codificación, tendría que tener un único código que tenga una longitud que me permita codificar a todos, ¿no? En cambio, si yo tengo muchas como subcodificaciones, me permite, mientras se mantengan dentro de una comunidad, los random walks, hacer una codificación más cortita. Y solo invierto en mayor longitud de repente cuando tengo que pasar de una comunidad a otra. ¿Sí? Entonces, esta es la idea detrás de Infomap. Voy al chat. ¿Alguna consulta? Ahora les voy a mostrar en una página para simular esto. Pero quiero ver si primero hay alguna consulta con respecto a lo que vimos hasta ahora. ¿No? Bueno. Bueno. En la presentación les pongo el link ahora se la subo y les voy a dejar el link para que ustedes también puedan jugar con esto. Lo que vamos a hacer es, inicialmente le asignamos un color distinto a cada uno de los nodos, ¿no? En este caso, fíjense que todos tienen, por un lado, este es este, cada uno de los
nodos tienen una codificación. Los puedo ver así, los puedo ver de acá. Así, marcando, me muestra acá cuál es el código binario que tiene. ¿Sí? En realidad, el 1 es el código del nodo, el 0 es que se pasa al otro nodo, ¿no? Entonces, y el 0, en realidad, como está implementado, es que se pasa al árbol, o sea, o al, perdón, dije árbol porque pensé en Huffman, como estaba armado, pero se pasa a la codificación de los cambios de comunidades, ¿no? Estos son cambios de comunidades y estos son nodos dentro de, que en este caso son todas comunidades distintas, ¿sí? El que es así es el nodo, el que es flechita en realidad es el que pasa a ver en este árbol, otra vez árbol, digo, no me saco la imagen del Huffman de la cabeza, pasa a ver cuál es el código. Fíjense que los elementos que tienen menos probabilidad son los que están más finitos, y los que están más finitos tienen un código más alto, más largo, y los elementos que tienen más probabilidad son los que están más anchos, y son los que tienen un código más cortito, ¿no? Entonces, si nos toca este azul, que este azul va acá, si nos toca este azul, por ejemplo, este nodo de acá tiene muchísima más probabilidad, fíjense que tiene muchísimas más aristas. Este nodo es mucho más probable que, supongamos, este de acá. Y sí, efectivamente ese nodo, de hecho, no entras de ninguna forma, porque no tiene ninguna arista de entrada. ¿Sí? Entonces, este es más probable que este, pero a su vez este sigue siendo más probable. Este sigue siendo más probable, este sigue siendo más probable. Este es menos probable. Bueno. ¿Cuál es este? ¿Y este cuál es? Este y este. Está bien. Bueno, entonces, fíjense que yo acá lo que hago es generar mi distribución inicial de comunidades, todos con colores distintos. Esto me va a dar la longitud que voy llevando promedio en un random walk, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es... random walker, y vamos haciendo distintos pasos. ¿Sí? Yo con esta herramienta puedo ir haciendo distintos pasos, y lo que va haciendo esto es ir viendo por dónde se pasa y va ponderando y aumentando, modificando, y me genera una cierta longitud de código. Ahora, imaginémonos, voy a hacer, y este es el código generado, ¿no? Stop. Este es el código que va generando. Ahora, imagínense que yo quiero decir, bueno, ¿qué pasa si yo pongo a estos dentro de una misma comunidad? Y vamos a hacer random walk. Fíjense que mientras se mantiene dentro de la comunidad, el valor del código queda muy bajito. Ahora salió y ahora va a subir. El valor promedio aún así, de 6 y pico, lo bajamos a 5, supongamos, ¿no? Ahora supongamos que nosotros decimos, bueno, ¿este qué color es? ¿Es este? Fíjense, lo otro que quiero que miren es que
Si yo tengo varios elementos dentro de una comunidad, me achica la lista de comunidades y me alarga los códigos. Dentro de los códigos, el elemento que es más probable, en este caso es el elemento que es el hub, el central, fíjense que tiene el código más chico. Los códigos están asignados en función de la probabilidad para minimizar la longitud del código. En este caso, que me agarré varios elementos marrones también, fíjense que estos son los más... Este es el más probable con este, por ejemplo. Ah, este ya me fui, es otro marrón. Y este es menos probable, ¿sí? Entonces vamos a probar cuál es la longitud que me da. Miren, acá se me disparó. Posiblemente ahí va bajando, hay que dejarlo andar un rato. ¿Qué pasa si yo agarro este, lo pongo este, que son juntos? Ahí bajó a 4 y pico, ¿no? 5. Bueno, y con esta página está muy bueno porque pueden simular distintas combinaciones, pueden empezar siendo todos iguales, todos distintos, cambiar la configuración de cómo ustedes ven, lo parten por la mitad y probar, y así de distintas formas, y ver cómo se comportan. Si le dan a Optimize, les da la estructura optimizada en donde identifica 5 comunidades. Fíjense que bajó a 3 y pico, 4, ¿no? 3 y pico, depende en qué momento esté, va a acercarse a 4, pero no mucho más, no se va a pasar de ahí, se va a mantener por abajo. Y fíjense que dentro de cada una de las comunidades se mantiene que los elementos más probables tienen los códigos más cortos y los elementos menos probables tienen los códigos más largos. Eso es para minimizar la longitud promedio generada durante el random walk.